Bienvenidos a la segunda temporada de Justitia Sea, el podcast en Derecho, Educación y Justicia. En esta nueva fase, seguimos comprometidos con ofrecerte contenido de calidad sobre los desafíos y tendencias actuales del mundo jurídico. Acompaña al maestro Carlos Ernesto Torres Ruiz. Descubre cada episodio, donde conoceremos a personas expertas en el ámbito del derecho, explorando sus experiencias desde una mirada más humana. Prepárate y ponte a gusto, porque estamos a punto de comenzar. Les doy la bienvenida a la comunidad jurídica del podcast de Justitia Sea, donde el derecho se vive. Soy el maestro Carlos Ernesto Torres Ruiz, coordinador académico, y es un placer tenerles aquí en este espacio donde el análisis jurídico se une con el lado más humano de quienes lo ejercen. Hoy cerramos con broche de oro nuestra segunda temporada y lo hacemos con un invitado de lujo, el doctorando Francisco Javier Ruiz Jiménez, director general de nuestra institución. Nos complace contar con su presencia para compartir una charla enriquecedora sobre su trayectoria y su perspectiva en el mundo del derecho. Gracias por acompañarnos en este episodio especial de cierre de temporada. Muchas gracias por esta grandiosa oportunidad. La verdad es que yo disfruto mucho al dirigirme a toda la comunidad estudiantil, a todas las personas que tienen la oportunidad de escucharnos. Es un verdadero placer. Gracias por la invitación. Gracias a usted, señor director. Empecemos con su trayectoria profesional. Por favor, ¿puede hacernos una síntesis de la misma? Con todo gusto. Soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Estudié una maestría, un máster internacional en la Universidad de Barcelona, España, en problemas sociales y prevención del delito y sistemas penales comparados. Estudié un doctorado en Derecho, un diplomado en el sistema penal acusatorio. Actualmente estudio una maestría en instituciones educativas innovadoras y bueno, me sigo preparando, sigo leyendo para poder compartir mis experiencias y mis conocimientos que tengan a bien recibir nuestros educandos. Es admirable escuchar sobre su trayectoria. Sin duda, su recorrido refleja un gran compromiso con el derecho y una constante búsqueda de excelencia. Su experiencia es un gran ejemplo para todos aquellos que aspiran a seguir este camino y estamos seguros de que su aporte seguirá dejando una huella importante en el ámbito jurídico. Gracias por compartir su historia con nosotros. Ahora, sea tan amable de platicar al auditorio qué factores lo encaminaron a elegir el derecho como su profesión. A la edad de 11 años, 10, 11 años, yo escuchaba, porque algo que también tengo como una característica es que siempre pongo atención en lo que sucede y yo veía que mis padres a veces platicaban, a veces discutían y había desavenencias, a veces platicaban de ciertos problemas que se presentaban en el seno familiar o con algún familiar cercano. Y ellos decían, pues fíjate que tal persona, tal familiar tiene este problema, pero el abogado le dice que no se puede hacer nada, o al abogado que contrató le pidió dinero y no le resolvió el problema. Es que el abogado dice que el caso es muy difícil. Y lo que fue, digamos, determinante es que en el seno familiar mis padres tenían diferencias. Y decía mi mamá, es que si tuviera un buen abogado, pues que me pudiera orientar, que me dijera esto, aquello, a lo mejor podría tomar una decisión. Pero lo cierto es que pues no conozco a un buen abogado, no sé cuánto voy a cobrar, y la verdad es que a mí me parece que esto es injusto, a mí me parece que lo que padeció tal persona no fue justo, y siempre era el tema de la injusticia.
era el tema de que el abogado podía ayudar a que las cosas se dieran con justicia. Hablaban del abogado como si fuera una persona que podría resolver problemas que eran de gran trascendencia en el seno familiar. Yo así lo veía. Y entonces dije, yo quiero ser abogado. Yo quiero ser abogado porque quiero ayudar a la justicia. Quiero ser abogado para ayudar a la gente a resolver sus problemas. Pero quiero ser un buen abogado. No quiero ser el abogado que les pide dinero y no lo resuelve el problema, o que les pide dinero y no sabe cómo resolver el problema, que los engaña, o que cobran tan caro que es inasequible contratar sus servicios. Y yo dije, quiero ser abogado, y lo sentí con tanta intensidad que desde esa edad, 11 años, decidí ser abogado, y le doy gracias a la vida y particularmente a Dios la fortuna de haberme permitido lograr ese gran propósito que cambió mi vida por completo. Es muy interesante conocer los factores que lo llevaron a elegir ese camino. Sin duda, esas motivaciones reflejan una profunda vocación de servicio y un gran compromiso con la justicia. Es inspirador ver cómo esos valores han sido el motor de su carrera y cómo continúan guiando su trabajo en el ámbito jurídico. Doctorando Francisco Javier Ruiz Jiménez, a lo largo de su carrera en el ámbito del derecho, ¿ha enfrentado algún desafío o desafíos que hayan marcado su trayectoria? Y lo más importante, ¿cómo lo superó y qué lecciones extrajo de esta experiencia? Todo gusto puedo compartirles mis desafíos. A los 18 años me casé, contraje matrimonio, y yo tenía un año apenas de haber ingresado a la universidad. Familiares, amigos, toda la gente decía, tu sueño de ser abogado va a quedar en el pasado, porque con una responsabilidad tan grande como la de ser padre de familia, porque justo como al año y medio nació mi hija Talía, que fue mi motor para continuar con mis estudios académicos. Pues la verdad es que todo fue mucho, mucho más difícil, porque no solo tenía que estudiar, tenía que trabajar y aparte tenía que hacer mi papel de padre y sobre todo llevar los recursos económicos a casa para atender a las necesidades básicas. Y eso fue sumamente difícil porque como trabajaba medio tiempo debido a que también estudiaba, el sueldo que yo tenía era un sueldo mínimo que difícilmente alcanzaba. Y si eso lo sumamos a que no tenía yo seguro y que mi hija se enfermaba con cierta frecuencia, pues la verdad fue muy difícil porque yo iba a la universidad, a veces nada más para los pasajes, a veces me quedé con hambre, con sed, porque si tenía para comprar algo y que tenía que sacar fotocopias, pues sacaba las fotocopias y me quedaba sin comer. Digamos que fue sumamente difícil porque tuve que pasar momentos sumamente lamentables porque sentía una gran impotencia por las limitaciones en las que me encontraba, por las necesidades que tenía. Si había una hora libre de clase, yo les pedía los libros prestados a mis compañeros para poder estudiar, porque no tenía para comprar un libro. Era yo el primero que estaba en la biblioteca para sacar todos los libros que me pedían, porque después se agotaba y renovaba durante todo el ciclo escolar. Entonces todo el mundo decía, no vas a terminar, es muy difícil, veían, es muy difícil, trabajas muchas horas, te pagan muy poco y tienes que atender a muchas necesidades. Era escaso el tiempo libre que tenía, pero ese tiempo libre que tenía lo aprovechaba al máximo para estudiar, y la verdad es que pues fue un desafío muy grande, y lo que sucedió fue algo increíble. Dije, ya no soporto más esta situación, estoy harto de estar en estas condiciones de miseria y de necesidad, ya quiero ser abogado. Y entonces lo que hice fue llevar exceso de créditos. Es una locura porque podríamos decir, a pesar del poco tiempo que tienes y todavía vas a llevar exceso de créditos porque quieres acabar cuanto antes la universidad. Sí, porque ya
esto es insostenible, es inaguantable, yo sentía que me quebraba. Y entonces llevé exceso de créditos y terminé una generación antes la escuela universitaria. Cuando estaban preparando la fiesta de graduación, a la que yo no quería asistir, no quería participar, pero uno de esos grandes gigantes que conocí del derecho me dijo, yo te pago todo lo que... No es por eso, tienes que disfrutar de ese momento. Cuando estábamos en la fiesta de graduación, yo ya estaba en trámites de titulación. Esto quiere decir que un mes y medio después aproximadamente yo ya tenía mi cédula profesional, a pesar de todas las adversidades. Entonces fue un desafío enorme. Yo veo en retrospectiva mi vida y digo, en verdad que Dios es grande, porque de no haber sido por Él, no habría logrado terminar la escuela. Sería injusto si no menciono que mi madre, lo poco que tenía, me lo daba. Me decía, tengo 20 pesos, tengo 30 pesos, tómalos, de algo te han de servir. Y no lo hacía a diario, ¿verdad? Pero cuando podía, lo hacía. Yo lo agradezco infinitamente hasta la fecha. Y creo que nunca voy a dejar de agradecerle eso a mi madre. Y mi papá, el último año, que fue cuando yo estaba ya en exceso de créditos, me dijo, veo que no vas a dejar la escuela y veo cómo estás batallando. ¿Cuánto necesitas mensualmente? Porque quiero ayudar. Porque me has dado muestras de que realmente quieres salir. Y le dije, 1,000 pesos mensuales. Y durante ese último año me dio esos 1,000 pesos. Y por eso también estoy seguro que pude lograr ese exceso de créditos y titularme antes del tiempo que el plan de estudios estaba programado. Es muy valioso escuchar cómo ha enfrentado esos desafíos, doctorando Ruiz Jiménez. Sin duda, superar situaciones tan complejas requiere no solo habilidad profesional, sino también mucha resiliencia y fortaleza personal. Las lecciones que extrajo de esas experiencias muestran la importancia de adaptarse y mantenerse firme ante la vida. Su historia es un gran ejemplo de cómo los obstáculos pueden convertirse en oportunidades de crecimiento. Gracias por compartirlo con nosotros. Señor director, en este momento hacemos una breve pausa para ofrecerle información valiosa a nuestra comunidad que sin duda será de gran interés. No se vayan, en unos momentos regresamos para continuar con más de este interesante diálogo. Nos vemos en breve. Academia Justitia SEA, conocimiento en acción, donde el derecho se vive. ¿Cansado de sentirte perdido en el mundo del derecho? ¿Sufres de síntomas de desactualización legal? ¿Padeces dolores de cabeza por confusión al tratar de discernir conceptos legales? Tenemos el remedio. Descubre el revolucionario tratamiento, conocimiento en acción, especialmente formulado para revitalizar tu práctica legal. Conocimiento en acción es el remedio innovador de Justitia SEA, que conjunta habilidades teórico-prácticas actualizadas para enriquecer y modernizar su enfoque legal. Así como los médicos prescriben tratamientos para mejorar tu salud, nuestros docentes expertos en derecho administrarán la dosis perfecta para atender tus aspiraciones educativas. Actúa ahora, inscríbete hoy. Consulta en nuestra página la oferta educativa o adquiere una membresía para mejorar tu experiencia y únete a la comunidad de profesionales legales en constante crecimiento. Justitia SEA, donde el derecho se renueva y tú te transformas. Justitia SEA, excelencia jurídica al alcance de todos. Para más información, comunícate al 52-595-122-6114 o ingresa a justitia.academy. Ya estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos durante esta pausa. Seguimos en esta interesante charla con el doctorando Francisco Javier Ruiz Jiménez, director general de Justitia SEA, quien nos seguirá brindando reflexiones valiosas. Señor director, a lo largo de su trayectoria, ¿hubo alguna persona o mentor que lo haya apoyado o influido de manera significativa en su camino profesional? Como dije, yo conocía grandes personalidades y particularmente a uno que es mi mentor, de quien me siento sumamente orgulloso de ser su amigo, a quien admiro profundamente y ¿por qué no decirlo? A quien le debo el ser abogado, porque él me dio la oportunidad de trabajar con él muy de cerca y siempre respetó mis horarios de escuela, nunca me dijo no vayas a clases por venir a trabajar, siempre me dijo yo respeto tu horario, tú trabajas en el tiempo libre que tengas.
Y justo este gran personaje, a quien quiero mucho, me dijo, Javier, quiero que seas mi adjunto en la universidad. Y yo le decía, doctor, pero no estoy preparado para dar clases. Yo no he dado clases. Y me decía, no te preocupes, lo que tú sabes, con eso te es suficiente. Pregúntales mañana en qué nos quedamos y por favor continúa con los temas. No voy a poder asistir. Cuando yo me presenté a la cátedra, yo me salí de una clase para ir a dar para cubrir esa clase, y la verdad es que lo que yo sabía era tan poco que lo notaron de inmediato los alumnos. Y algunos de ellos se salió de clase, o algunos, otros me empezaron a hacer preguntas que no podía yo responder, para después reírse porque yo no podía. Pues algunos decían, si tú eres mi compañero en la materia tal y ahora resulta que me vienes a dar clases, y tenían toda la razón. Y sufrí una experiencia tan amarga, porque dije, bueno, tienen razón mis compañeros, yo no estoy preparado. Bueno, no estás preparado, pero ¿cómo te sentiste? Bueno, me sentí muy presionado, pero me gustó esa dinámica tan escasa porque no tenía conocimientos. Y entonces dije, en la siguiente clase me voy a preparar. Voy a pedir que me den el tema, conseguí los libros prestados y me puse a estudiar y empecé a tomarle un gran cariño, interés, como que entré en comunión con esa parte de la docencia, porque me di cuenta de que yo podía transmitir, compartir mis experiencias, decirles cómo veía el derecho, cómo interpretaba el texto del autor que estábamos leyendo. Y la verdad es que despertó en mí mucho interés. Decía, esto es interesante porque además nos hace pensar, nos hace reflexionar. De este lado, estar como docente y no como alumno. Y entonces lo empecé a disfrutar. Me llevó, eso sí, me llevó un año lograrme consolidar como docente. Porque fue después de un año cuando ya tenía, digamos, ese dominio, cuando ya tenía todas las bases para solventar cualquier pregunta que me pudieran formular. Pero durante ese primer año, que fue de aprendizaje, de experiencia como docente, le tomé un gran cariño a la docencia. Respecto a esto último que nos platica, precisamente mi siguiente pregunta está relacionada con este tema, su gusto por la docencia. Compártanos, por favor, más sobre el tema y si tiene alguna o algunas materias favoritas para impartir. Bueno, tomé ese gusto por la docencia, pero además me di cuenta de algo porque debemos de ser honestos. Y la verdad es que yo tenía un interés al dar clases. Me di cuenta que cuando uno comparte lo poco o mucho que podamos saber, la vida nos lo multiplica. Es decir, es un acto de generosidad, sí, el prepararse para compartir el tema, para compartir las experiencias, los conocimientos, sí, por supuesto que sí. Pero me di cuenta de que justo por alguna razón llegaba a mi vida profesional mayor conocimiento de los alumnos, con sus intervenciones muy brillantes, muchos de ellos, porque algún colega me compartía algún tema, porque este gran mentor y otros amigos que también fueron mis maestros, me compartían sus conocimientos. Entonces me di cuenta de que en la medida en que yo compartía lo que sabía, la vida me lo multiplicaba. Ahora, ¿qué asignaturas son las que me gustan? Bueno, me gustan todas, por supuesto. Sin embargo, me parece que una de las asignaturas con la que mejor me identifico, diríamos, y que considero que es un pilar en la formación de todos los abogados, digo, al margen de la teoría del delito, de la teoría del acto jurídico, de cualquier
disciplina en la que nosotros queramos desarrollarnos como profesionales, hay una que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con la retórica. Y dices, bueno, ¿y por qué la retórica? Bueno, la retórica se ha malinterpretado, se ha malinterpretado y se confunde a veces con discursos bizantinos. No, es otra cosa. La retórica es completamente diferente a lo que mucha gente cree. ¿Y por qué considero que la retórica es una de las asignaturas más importantes y porque es de las que más me gusta? Por lo siguiente, todos sabemos que por mandato constitucional transitamos de un inédito proceso de reforma nacional del sistema de justicia en México. Y el eje central de este gran cambio fue el reconocimiento de la dignidad humana y, por supuesto, como vía de consecuencia, el aseguramiento de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Esta gran reforma a la que todo pueblo democrático, civilizado, aspiramos desde este marco de un Estado democrático, nos dio la oportunidad de transitar un sistema acusatorio y oral. ¿Y saben qué es lo que he notado en este sistema de oralidad? Justamente, o sea, es un medio de excelencia que representa, digamos, el instrumento idóneo para hacer valer el derecho. Y lo que advertí es que en su gran mayoría, todos, y me incluyo yo primero, tenemos problemas para expresarnos. Es mucho más difícil expresarnos oralmente que hacerlo en el papel. Y lo que yo vi que es, bajo el esquema de la oralidad, el proceso, sea civil, familiar o penal, va a estar presidido necesariamente por la idea de un debate, por la idea de una controversia, de un principio rector que es el principio de contradicción. Es decir, será la síntesis dialéctica, la actividad de todas las partes involucradas para hacer valer los intereses de cada uno de sus representados. Entonces, es fundamental, es esencial el desarrollar la retórica entendida como el arte del bien decir, la retórica entendida como el arte de la persuasión. Y para eso se requieren grandes cualidades como orador, se requieren un conocimiento muy vasto acerca del derecho, pero sobre todo se requiere de un desarrollo dialéctico. Es decir, debemos de aprender a desarrollar nuestras capacidades argumentativas. Es fundamental. Si no sabemos argumentar, es muy probable que perdamos el juicio, porque no sabemos hacer valer los derechos legítimos de nuestros representados. Entonces, si la esencia de nuestro sistema, del proceso, es la dialéctica, pues debemos de poner mucha atención en desarrollar esas habilidades. Y justo estoy preparando un diplomado. Fíjense bien, no una masterclass, no un taller, sino un diplomado en retórica jurídica, en el que vamos todos a aprender juntos cómo desarrollar esas habilidades tan importantes, indispensables en el ejercicio de nuestra profesión con motivo de estas reformas inéditas en nuestro sistema de justicia. Gracias, doctorando Ruiz. Y estaremos pendientes de este diplomado en retórica jurídica que usted está preparando. Y para esos efectos, invitamos a la comunidad a que, por favor, consulte nuestra página web justitia.academy. Señor director,
¿Por qué considera que los profesionales del derecho deben mantenerse actualizados en la materia? Quisiera mencionar que hay un libro que habla de los principios, las habilidades de las personas altamente exitosas. Uno de esos principios, más bien es el último de los principios que aborda el autor, se refiere a afilar el hacha, afilar el hacha. Y esto me da pauta para hacer una analogía. Un grupo de leñadores todos los días cortaban leña y a veces cortaban un número determinado, a veces menos, pero cada vez cortaban menos. Y en cambio había un leñador que siempre superaba por mucho a los demás. Y empezaron a comentar entre sí a qué obedecía que ese leñador cortara más trozos de leña que los otros. Y uno de ellos fue a preguntarle, oye, ¿cómo le haces? Dame tu truco, ¿qué es lo que pasa? Y él les contestó, cuando yo salgo de trabajar, lo primero que hago llegando a casa es afilar el hacha para el día siguiente, porque al día siguiente voy a cortar, y si no afilo el hacha, entonces no voy a poder cortar. Si tú crees que vengo a descansar, no, vengo y todavía dedico un par de horas a afilar el hacha para poder dar los resultados que yo espero al día siguiente. Y después, claro, sí convivo con la familia, disfruto, etc. Y esto nos da una enseñanza grandiosa. Nosotros como abogados necesitamos afilar el hacha. ¿Qué significa afilar el hacha para nosotros en la abogacía? Que necesitamos estar actualizados, que necesitamos estar preparados para lo que viene. ¿Qué reformas se suscitaron? ¿Qué nuevos criterios jurisprudenciales salieron? ¿Qué recomendaciones han emitido los organismos internacionales? ¿Cuáles son las nuevas doctrinas que se van construyendo a través del tiempo con motivo de estas reformas o con motivo de la evolución del derecho? Nosotros debemos estar actualizados. Es importante, entonces, que afilemos el hacha, que nos preparemos día con día, estemos a la vanguardia. Y por eso cuando yo les hablaba de estas reformas constitucionales en este inédito proceso de transformación jurídica globalizada, justamente nosotros debemos de estar preparados. Y yo en mis cátedras hago referencia a un principio, que es el principio iura nobis curia, que es el juez conoce el derecho, el abogado conoce el derecho. Y si nosotros no conocemos el derecho, no mereceremos que nos den esa categoría de juristas, de abogados, de licenciados en derecho. Necesitamos entonces cada uno de nosotros prepararnos para ejercer con decoro, con dignidad, con eficacia, con efectividad, esta gran responsabilidad que nosotros tenemos como operadores jurídicos en la construcción del derecho y de la justicia. Sin duda, el derecho está en constante evolución y mantenerse actualizado permite a los profesionales adaptarse a los cambios normativos y sociales, brindando un mejor servicio a la sociedad. Además, la actualización constante es clave para ejercer la profesión con responsabilidad y ética, especialmente en un mundo tan dinámico como el actual. Gracias por resaltar la importancia de este compromiso con el aprendizaje continuo. Ya estamos en la recta final de nuestro podcast y quiero preguntarle, ¿cómo vislumbra el futuro del derecho en México y el mundo? Estoy convencido, plenamente convencido, de que debemos como personas, como país, estar a la altura de los estándares internacionales que rigen, porque como dije con antelación, con motivo de las reformas y de la introducción de los tratados internacionales a nuestro marco jurídico, estamos obligados a respetar todos los tratados internacionales de los que México es parte y a atender a todas las directrices, a todos los postulados que se encuentran inscritos en las recomendaciones, en las resoluciones de los organismos internacionales, europeos, americanos. Estamos obligados a seguir esas líneas.
El futuro que yo veo es que hay una cualidad de los derechos humanos que es la progresividad. Es decir, vamos a estar en constante evolución y quien no esté preparado para hacer frente a estos desafíos, porque como todos ustedes saben, la UNESCO ya ha hecho pronunciamientos muy vastos acerca de los pilares que se deben seguir en la sociedad del conocimiento, es decir, en esta sociedad con una dinámica tan grandiosa con motivo de la tecnología, nosotros debemos de estar a la vanguardia y prepararnos de una manera integral, no solo en el ámbito del conocimiento jurídico, sino también en el desarrollo cultural, personal, emocional e incluso recreativo para ser personas más sanas y altamente preparadas para los retos, los desafíos del futuro. Es un futuro para grandes personalidades, es decir, debemos de prepararnos para estar bien cimentados para todos los retos que se nos presenten y solventarlos con autoridad, con convicción, con seguridad y con confianza. Los retos son grandes y tenemos que prepararnos a esa altura. Y aquí en Justitia Sea Conocimiento en Acción apostamos porque esas son las directrices de la formación de nuestros futuros educandos. Es muy valioso escuchar su perspectiva sobre el futuro del derecho. Sin duda, el derecho enfrentará desafíos importantes a medida que cambia la sociedad y la tecnología. Su visión sobre cómo se adaptará el marco legal en México y en el mundo refleja la importancia de la innovación, la actualización constante y la capacidad de los juristas para enfrentar estos cambios. Será interesante ver cómo el derecho sigue moldeando nuestra sociedad en las próximas décadas. Doctorando Ruiz Jiménez, después de todo lo que ha logrado en su carrera, ¿hay algún deseo o meta personal o profesional que aún le gustaría cumplir? Hay un deseo grandioso. Aquí en Justitia Sea me gustaría, bueno, estoy convencido de que así va a ser, de que nuestro modelo educativo, conocimiento en acción, que va a establecer un nuevo paradigma en la formación profesional. Y mi deseo es que todos nuestros estudiantes, cuando salgan de nuestra universidad, hayan desarrollado significativamente sus competencias profesionales, porque nuestro método de enseñanza-aprendizaje atiende a perfiles de docentes de Stanford, de la calidad de universidades de Stanford y de Harvard, y además porque tiene orientaciones metodológicas que en Europa han tenido gran éxito. Confiamos en que nuestros educandos van a salir con una sólida formación profesional que les va a permitir tener éxito en todos los ámbitos de sus vidas. Y ese es nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo, que nuestra institución sea cuna de esos grandes hombres y mujeres que van a estar a la altura de los retos internacionales en el ámbito de nuestras competencias profesionales. Sin duda, ese objetivo sería otro gran logro que seguiría enriqueciendo su legado en el ámbito del derecho. Doctorando Francisco Javier Ruiz Jiménez, llegamos al final de nuestro podcast. ¿Gusta compartir un mensaje final con la audiencia? Agradecer a todos ustedes por esta gran labor de podcast para difundir ese lado humano de nosotros los docentes aquí en Justitia Conocimiento en Acción. Y muchas gracias a todas las personas que amablemente nos siguen y que le dan like a nuestras publicaciones. Muchas gracias a todos ellos. Fue todo un placer escuchar su mensaje final, señor director Ruiz Jiménez. Sus palabras, sin duda, reflejan el profundo compromiso que tiene con el derecho y con quienes lo practicamos. Agradecemos su generosidad al compartir su experiencia y sabiduría con nuestra audiencia y estamos seguros de que su mensaje será una fuente de inspiración para todos nosotros. Gracias por cerrar con broche de oro este episodio. Querido auditorio, hemos llegado al final de este episodio y con ello cerramos una temporada más del podcast de Justitia Sea, donde el derecho se vive.
Queremos agradecerles de corazón por habernos acompañado en cada charla, por su interés, su tiempo y su apoyo incondicional a lo largo de esta segunda temporada. Ha sido un honor compartir con ustedes reflexiones valiosas y conversaciones profundas con nuestros invitados e invitadas. Pero esto no es una despedida, sino un hasta pronto. Los invitamos a estar atentos a nuestra página y a nuestras redes sociales porque la tercera temporada del podcast llegará muy pronto, cargada de nuevos temas y personalidades del mundo del derecho que seguirán inspirándonos y enriqueciendo nuestra visión. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima temporada. Y con esto, llegamos al final de nuestro episodio de hoy en Justitia Sea. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido con nosotros en esta entrega. No olviden que la conversación no termina aquí, en el próximo episodio seguiremos explorando más temas apasionantes sobre el mundo del derecho y la justicia. No te lo pierdas. Nos escuchamos pronto.